vamos a continuar. Bien, les había dicho que efectivamente, recapitulando, nos habíamos quedado en las tres formas de definir la clasificación de los conductores, ¿no? Esta clasificación la podíamos encontrar dentro de la diapositiva que nos involucraba básicamente los tipos de conductores, ¿no? Vamos a hablar un poquito de los metales, o sea, hablamos de los conductores electrónicos, hablamos de los conductores iónicos y hablamos un poco de los conductores mixtos, que ese es el cuarto estado de la materia, que básicamente es la forma plasma del material. Un sol está en estado plasma, una estrella está en estado plasma y estos pueden a su vez conducir la electricidad. Si pudiéramos a esos niveles de presión y temperatura poder manipularlo, pudiéramos conducir la electricidad. Bien, lo que nos atañe son los electrolitos. Bien, habíamos comentado que los electrolitos pueden ser, por su clasificación, pueden ser electrolitos débiles, electrolitos fuertes y no electrolitos, ¿verdad? Y que con base en la ley de Colruyt habíamos definido que un conductor iónico debe su conductividad a que una solución o esta solución podría estar compuesta de los iones individuales. Esto quiere decir que cuando uno disocia un compuesto y su constante de disociación es alta formando iones, esta puede conducir la electricidad. Y la contribución de esa conductividad es debida a ello, ¿no? A los iones individuales que se conforman, que de cierta manera están solo atados por la solución y que incluso este fenómeno de solvatación separa las cargas, ¿no? Esa forma es como podemos conducir nosotros la electricidad en una solución. En una solución. Entonces, un electrolito fuerte, su comportamiento fue descrito a la ecuación de Debye, Huckel, Onsager. Y un electrolito débil, habíamos platicado un poquito de la constante de disociación. Y esta constante de disociación es donde efectivamente tenemos que hablar de quién fue el primero a quien se le ocurrió la constante de disociación, debido a que si lo queremos queremos observar el comportamiento como si fuera un electrolito fuerte, pues no podemos describir el comportamiento de la misma manera que un electrolito fuerte. Entonces necesitamos otro elemento para poder definir un electrolito débil. Recuerden que aquí no estoy hablando absolutamente qué pasa si tengo una fuerza iónica débil, que tengamos en medio entre un electrolito fuerte y un electrolito débil. Simplemente estoy en los extremos, ¿eh? Bien, para los conductores iónicos y principalmente los electrolitos débiles, Oswald fue el primero que propuso su disociación, la ley de dilución de Oswald. Esta la podemos definir de la siguiente manera. Oswald sugirió que el grado de disociación de un electrolito estaba relacionado con la conductividad molar. Por la siguiente definición, esta es la constante este es el grado de disociación alfa, ¿sí? Tenemos el grado de disociación alfa, el cual va a ser definido por la conductividad molar dividida entre la conductividad molar a dilución infinita, ¿sí? Ese es el grado de disociación. Donde alfa es igual a 1 para un electrolito totalmente disociado y alfa igual a 0, pues es un no electrolito, ¿verdad? Es una forma de definir que no está disociado, no forma iones en solución y por lo tanto es capaz de conducir. Entonces, en este caso, podemos definir o tomar el ejemplo que pasa con un electrolito débil. Si nosotros tomamos como en este caso la reacción del ácido acético al ser disociado, ¿sí? Vamos a tener protones y vamos a tener el ion acetato. ¿Y cómo definimos el grado de disociación? Bueno, vamos a tener que para esta cantidad de ácido acético que tenemos, vamos a tener una cantidad X, ¿no?
Por la relación estequiométrica, tanto el protón y el ion acetato van a ser iguales, ¿sí? Y por esta disociación, el ácido acético sería exactamente el mismo, ¿no? Simplemente con describir de manera estequiométrica la reacción, nos damos cuenta que esas concentraciones en moles o molaridades son iguales. Teniendo en cuenta este grado, voy a suponer que voy a disociar en cierta, y de igual manera el ácido acético, ¿no? Quiere decir entonces que para el ácido acético que queda no disociado, voy a tener 1 menos alfa por esa concentración. Entonces, tomando en consideración, ¿cuál? Pues esta definición, ¿cierto? O sea que estoy en los extremos, entre uno, no me puedo ir más de uno. Entonces, tomando en cuenta esto, yo voy a definir su constante de disociación. Esta constante de disociación fue dada gracias a la ley de Arrhenius, donde describió todos los fenómenos para reacciones, tanto diluir un ácido en agua como para una constante de equilibrio de 1 grado de disociación. Si ustedes recordarán un poquito, la constante de equilibrio dada la ecuación anterior, o sea, esta ecuación, ¿sí? Esta va a ser igual a la concentración, ahorita lo voy a dejar en términos de concentración, ¿sí? La concentración de los protones por la concentración del ion acetato dividida entre la concentración del ácido acético. Tomando en cuenta ahora esto de acá, esto que está aquí, lo que yo trato de definir ahora es sustituirlo, ¿no? Voy a tener que esta porción de la parte de arriba va a ser alfa al cuadrado por concentración al cuadrada. ¿Debido a qué? Debido a que voy a multiplicar alfa C por sí mismo, ¿sí? Y la parte de abajo es 1 menos alfa por su concentración. Entonces, esta constante de equilibrio definida por la ley de Arrhenius y dada de esta ecuación que tenemos, de esta reacción, su definición es alfa al cuadrado por la concentración entre 1 menos alfa. Sustituyendo la definición de alfa con la definición de alfa dado por Oswald, alfa es igual a la conductividad molar sobre la conductividad molar a dilución infinita. Muy bien. Sustituyo esto aquí. Al sustituir esto y hacer lineal la ecuación, o sea, buscando la linealidad, la representación lineal de esta ecuación, la ecuación en este caso 2, yo voy a llegar a la siguiente expresión. 1 sobre la conductividad molar es igual a 1 sobre la conductividad molar a dilución infinita más conductividad molar por concentración entre la constante de equilibrio, ¿sí? O constante de disociación, ¿sí? Por alfa, conductividad molar a dilución infinita elevada al cuadrado, ¿sí? Vean que si nosotros logramos definir esta ecuación de esta forma, yo sí podría hacerlo de forma lineal. Vamos a suponer que, vamos a definir que Y es igual a 1 sobre la conductividad molar y que X no es más que nuestra conductividad, ¿sí? ¿Por qué? Porque este factor que tengo acá, este factor es la conductividad. Entonces yo tendría, ahora sí, Y es igual a un valor A que está asociado con 1 sobre la conductividad molar a dilución infinita más B por X, ¿no? ¿Quién es X? La conductividad. Ahora, ¿cuál sería la definición de A? Ya lo acabo de decir. ¿Y cuál sería la definición de B? 1 sobre la conductividad por esta concentración a dilución infinita elevada al cuadrado. En algunos casos, yo puedo sacar la concentración de aquí y dejar este término en términos de concentración, pero es mejor manejarlo de esta manera porque al final de cuentas la conductividad que voy a manipular estos datos, la conductividad molar en función de su conductividad, ¿sí? Eso es lo que hay que hacer en este tipo de casos.
Bueno, si alfa es muy pequeña, menor a 1, pues tendríamos una definición de K, la conductividad la constante de disociación es igual a por C. ¿Sí? Esto puede ocurrir cuando me voy a dilución infinita, que sea muy pequeña. Entonces, esta ecuación que tengo aquí, que ya sería la 3, ahora sí ya me describe este comportamiento, ¿verdad? Pero no voy a poner conductividad molar sobre raíz cuadrada de concentración. Voy a poner comportamiento el inverso en función de quién, de la conductividad. Y de esa manera voy a poder encontrar los valores que en dado caso me estuvieran solicitando. En la mayoría de los casos, el valor que se solicita pues es la conductividad molar a dilución infinita, ¿sí? Que lo puedo sacar de la ordenada al origen. ¿Sí? Aquí A. Y la pendiente, pues si quisiera saber cuál es la constante de equilibrio debido a la disociación de ese compuesto, usar de este valor, ¿no? De la pendiente. Una vez teniendo yo el valor de la conductividad molar de dilución infinita y teniendo yo la pendiente de este comportamiento, el comportamiento que tengo acá, voy a poder sustituirlo aquí y de esta manera voy a poder despejar la constante de disociación para un electrolito débil. ¿Dudas hasta aquí? Bien, entonces, teniendo esto en cuenta, normalmente esta siguiente el número de transferencia de un ion, normalmente no la tocamos mucho en los cursos de electroquímica de licenciatura. En algún momento dado lo llegué a expresar, que el número de transferencia no es más que una fracción de corriente transportada por ese ion. Y la definición no es más que tomar en cuenta la contribución de cada ion individual con respecto al total. Entonces, esto es lo que definiría, por ejemplo, la del positivo y la del negativo. Normalmente esto no lo tocamos mucho, pero no está de más que ustedes lo puedan tomar en cuenta, sí, que lo tengan presente. No es un cálculo que normalmente hagamos. Pero lo siguiente, sí, si nosotros ahora construimos una celda electrolítica o galvánica, los componentes son exactamente los mismos. Ya hemos hablado un poquito de esto. ¿Cuál es una celda electrolítica y cuál es una celda galvánica? Pero los componentes que la constituyen normalmente son electrodos, que son las barras que estoy dibujando justamente ahora, una solución, ¿sí? Y voy a tener aquí, ya sea si voy a imprimir una diferencia de voltaje o si voy a medir, por ejemplo, corriente y voltaje, ¿no? Que sea el sistema un sistema galvánico o que sea el sistema un sistema electrolítico. Normalmente para este tipo de experimentos lo llevo a través de un sistema electrolítico, ¿sí? Voy a aplicar una diferencia de voltaje, pero recuerden que esta diferencia de voltaje es sinusoidal, es en función de la frecuencia, y con esto yo voy a poder medir de este lado en forma paralela la corriente, ¿verdad? O sea, voy a dibujar aquí ampere, voy a poner aquí voltaje, ¿sí? Entre estos dos puntos voy a medir yo la corriente, ¿sí? El amperaje. Y entonces, teniendo esta consideración, ¿sí? Voltaje y corriente, yo hago pasar esta cantidad de electrones en función del en aproximadamente un kilohertz. Entonces, yo voy a tener dos electrodos de platino, ¿sí? Este es mi electrodo de platino, este es mi electrodo de platino, ¿sí? Y normalmente esta resistencia que tengo aquí, que es estoy representando en ese último diagrama que acabo de colocar, dentro de la solución, ¿sí? Es donde voy a poder yo medir la resistencia de la solución.
¿Cómo me voy a basar? Bueno, en el puente de Winston, ¿no? El puente de Winston, recuerden que son dos resistencias conocidas y una desconocida, y de esa manera yo puedo saber la desconocida en función de estas otras dos, ¿ok? Y utilizando corriente alterna, como lo acabo de decir, nuestra ecuación que ya habíamos previamente definido, la resistencia es igual a la longitud que va a tener entre electrodo y electrodo, ¿sí? Esta es L, ¿sí? La conductividad dividida entre la actividad y multiplicando esta conductividad del área. Esta área de la sección transversal que tengo justamente es el área del electrodo sumergido y que está frente a frente al otro electrodo, ¿sí? De esa forma voy a poder yo calcular si quiero la conductividad o si quiero la resistividad, ¿no? El inverso de la conductividad me va a dar la resistividad. También había previamente definido que la longitud entre áreas es una constante de celda, es una constante de celda, longitud entre áreas y todo el tipo de pues esta relación debe de cambiar. Si esta relación cambia, estoy cambiando completamente el experimento y no me va a dar el mismo valor si quisiera volver a medir la misma solución. O si quisiera tener una viendo cómo varía esta conductividad, si llego a cambiar este parámetro, longitud, pues, entonces, sustituyendo esta definición de L entre A, sí, voy a tener constante de celda, la conductividad va a ser igual a la constante de celda sobre la resistencia. La conductividad en la solución necesitamos utilizar un conductímetro. El equipo a utilizar se llama conductímetro. Normalmente este está compuesto de una sonda, que es este de aquí, ¿sí? Por aquí tiene un agujero. Este agujero es para sumergir el electrodo y que pueda tener, se pueda inundar la cámara de los dos electrodos. Los electrodos normalmente que tiene aquí en el centro esta sonda son de platino platinizado. Algunos son platino normalmente. Y con esto yo puedo medir la conductividad. Recuerden que esta conductividad o esta constante de celda, la que habíamos definido, ¿sí? Puede utilizarse una solución estándar o una solución patrón para pues, tomar en consideración que es una solución estándar que ya tiene definida cuál es su conductividad, cuál es su resistencia y poder calibrar mi equipo. Todo equipo debe de ser previamente calibrado para que no exista errores en nuestra medición y que pueda ese error ser arrastrado con el paso de la experimentación y que al final cuando reporten ustedes un valor de una solución no sea el valor correcto, ¿no? El más acertado a la solución. Si yo tengo una solución que desconozco y necesito saber su conductividad, bueno, pues puedo tener previamente calibrado mi equipo y con el equipo yo pudiera medir su conductividad. Pero si yo midiera la conductividad de esta solución y utilizara la solución estándar previamente conocida, pues como la constante de celda no cambia, puedo hacer esa igualdad en ambas soluciones y me va a quedar que la conductividad de la solución desconocida, que es esta la que desconocemos, va a ser igual a la conductividad de la solución conocida, ¿sí? Por la resistencia de esa solución entre la resistencia de la solución previamente medida con el conductímetro. De esa forma, voy a poder yo calcular su conductividad. Entonces, esto se puede hacer previamente con el equipo. Medimos la conductividad, verificamos que esté calibrado y una vez que verificamos este valor, ¿sí? Su constante de celda, ahora sí ya puedo ir con mi conductímetro portátil y pudiera yo medir, por ejemplo, la conductividad del agua que pueda estar pasando en un río, o en una era, en un
pues en el tinaco del agua, si quisiera medir ahí. Si quisiera medir incluso aguas residuales, cuál es su conductividad, también lo pudiera hacer. Pero yo ya sé que con una solución estándar puedo saber, apoyándome en ella, puedo saber la de una solución desconocida, ¿no? Entonces, aquí había colocado un ejemplo, la conductividad de una solución de cloruro de potasio. Esta solución de cloruro de potasio, a diferentes concentraciones, vean 1 molar, punto 1, punto 0,1, lo relaciono con la conductividad molar, ¿sí? Gramos sobre kilogramo de solución. Perdón, este es gramos sobre kilogramo de solución, no es no es concentración, es gramos de cloruro sodio sobre kilogramos de solución. Vean cómo variar la concentración molar, pues evidentemente cambia este valor, pero lo voy a dejar en términos de la temperatura, en función de la temperatura. Yo tengo 0, 18, 25 grados, ¿no? Este valor previamente a una sola temperatura me va a dar, por ejemplo, si yo cambio la concentración, me va a dar mayor conductividad. Y en términos de ir disminuyendo la concentración, va a ir disminuyendo la conductividad. En este sentido, disminuye. ¿Qué sucede si lo llevo yo a 18 grados? Sin voltear a ver el de 0 grados, vuelvo a observar el mismo comportamiento, ¿sí? La conductividad disminuye. ¿Y qué pasa si me voy a condiciones normales? En el caso de la temperatura 25 grados, vuelvo a observar que la conductividad disminuye, ¿verdad? Pero si ahora por concentración, ¿sí? Por concentración, observo que en términos de concentración, a una concentración constante, al aumentar la temperatura 0, 18 y 25, vean cómo la conductividad aumenta, ¿sí? Igual sucede a punto 1, si mantengo punto 1 en la concentración, vean cómo esta conductividad vuelve a aumentar y de ahí sucede lo mismo a 1 molar. ¿Sí? Entonces esto es debido a que la temperatura influye mucho en la conductividad de la solución. Y es por ello que nosotros debemos de tomar mucho cuidado cuando hacemos estas mediciones, que la temperatura sea constante. No podemos estar midiendo una solución y después otra y moviendo temperatura. No. ¿Por qué? Porque el error no va a estar en el equipo, sino va a estar en la forma de medir la conductividad de la solución. Aquí puse un claro ejemplo, la resistividad del agua. Esta resistividad del agua es de 18.2 miliohms por centímetro. Eso es para una agua desionizada. ¿Qué creen que esto corresponde a que su constante de solubilidad del agua sea 10 a la menos 14? ¿Sí? Este valor que tenemos aquí corresponde a que la conductividad del producto iónico del agua, perdón, la constante de disociación del producto iónico del agua, o la constante del producto iónico del agua, sea igual a 10 a la menos 14. Estamos hablando de que esto está en la escala de pH, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos un agua desionizada y su resistividad no es 18.2, pues no es agua desionizada, ¿verdad? Si yo mido el agua de la llave, pues el valor comparado con el agua desionizada va a ser mucho menor, que quiere decir que el agua de la llave conduce más, tiene más iones. Sin embargo, el agua desionizada no, porque tiene una resistividad mucho mayor, ¿sí? Entonces, la resistividad, bueno, lo habíamos definido previamente, es ohms por metro o microohms por centímetro, ¿no? Esas son las unidades de la resistividad que en algún momento dado lo podemos utilizar. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? Gracias. Muy bien. ¿Por qué se han preguntado por qué necesitamos medir la conductividad de una solución o por qué es importante medir la conductividad de una solución? Piensen un poquito dentro de las aplicaciones como ingenieros químicos que podemos tener tan solo con medir de una solución.
A ver, ¿alguien que diga algo? Porque esa es la capacidad que nos da para poder conducir electricidad. Bueno, es la capacidad que tiene la solución para conducir electricidad. Sí, sí está bien lo que comentas. La pregunta va enfocada, ¿cuál es la aplicación que le daría yo al hecho de medir la conductividad de una solución? Fíjate, Por ¿dónde me ejemplo, conviene saber? Ajá, bueno, es que, por ejemplo, cuando son zonas de cultivo, me parece que utilizan la conductividad para ajá, determinar cuántas sales tiene el suelo. Sí, porque lo que hacen ajá. es tomar una muestra del suelo, la disuelven en agua y entonces ahí miden la conductividad. Ok, es una buena aplicación. A ver cuáles son las que contiene un suelo, las condiciones lexivia, y si hay sales en ese suelo, la conductividad de utilizar agua desionizada, ¿verdad? ¿Qué otra aplicación le podemos dar, chicos? ¿Qué otra aplicación pueden ustedes encontrar importante? Medir la conductividad. Puede ser también cuando hacemos electrodeposición, saber si la solución conduce o tiene una buena conductividad. Cuando haces electrodepositación, o sea, cuando colocas un metal iónico y lo diluyes perdón, y lo depositas en una superficie metálica, de entrada tienes que tener un electrolito ya que durante todo el transcurso del experimento mantenga la misma conductividad. ¿Está bien la idea? ¿Cómo la estás tratando de enfocar? O tratar de seguir una cinética de algo que va a cambiar principalmente. ¿Qué creen que pueda ser utilizable la conductividad en ese camino si yo estoy tratando una cinética, por ejemplo? En cinética Conocer Piensa en las sus cargas clases de libres. sería la química. velocidad, ¿no? De las partículas. A ver, vamos a centrarnos en química, ¿no? En química. Vamos a centrarnos en química en general. ¿Cuántas normalmente conocemos? Menciona nada más una. Las que normalmente que pueden ocurrir cuando yo combino A más B. A ver, ¿alguien? ¿Puede repetirlo, profe? Yo lo escuché un poco entrecortado. Ok, sí. Vamos a pensar un poquito nada más en química general. ¿Cuántos tipos de reacciones conocemos? Las más generales. Y les pregunté, mencionen solo una. Alguien que mencione una. ¿En paralelo? De las que puede No, la ser en reacción de paralelo, adición. ajá. Puede Las de ser una de sustitución. adición, una reacción de precipitación. Tenemos otra, ¿no? De Doble sustitución. sustitución tendríamos otra, ¿no? Bien, ¿qué otro dentro de esos que acaban también está el de neutralización, ¿no? O sea, yo utilizo una base y para neutralizar la base utilizo ¿qué? Un ácido, ¿verdad? Entonces, si ustedes observan, la conductividad puede ayudarnos a medir de manera indirecta qué es lo que está pasando en una red. Puede ser otra aportación de la conductividad. ¿Y en dónde utilizamos ese tipo de experimentos? ¿Dónde hacemos ese experimentos cuando quiero neutralizar algo? ¿Por qué me interesa a mí neutralizar? Bueno, no, en algunos va a ser porque es peligroso para las personas que están ahí. En el sentido de los experimentos químicos, ¿por qué me interesa neutralizar un ácido con una base?
Para poder desecharla. Lo acaba de mencionar. Cuando estamos en peligro, utilizamos ese principio para cuidarnos, ¿no? Seguridad de higiene. Pero si quisiera llevarlo, conducirlo a otro sentido, otro camino, que normalmente en química siempre es lo primero que hacemos. Desconozco algo y lo que propongo es, pues hago este experimento. Lo neutralizo. ¿Cómo se llama eso? ¿Ya se les olvidó? ¿Se va a valorar una solución? Sí, una valoración o titulación. Si ustedes observan, exactamente. Entonces, si ustedes observan, yo puedo seguir la conductividad de las para monitorear una reacción de titulación, sí, una reacción de neutralización, por ejemplo. Y eso me va a permitir en algunos casos en donde no utilizo, en la mayoría de este tipo de experimentos utilizamos este indicador cambia de color debido a que neutralizado, por ejemplo, en el punto de equivalencia neutralizado ya sea la base o el ácido con su contraparte, ¿no? Pero si no puedo ver el color, es más fácil medir de esa forma la conductividad de la solución. ¿Sí? ¿Sí lo observan? Sí. O sea, por ejemplo, si tenemos hidróxido de sodio más ácido clorhídrico, ¿qué voy a formar? Cloruro de sodio y agua. Voy a poner aquí. Exacto. Voy a formar cloruro de sodio más agua, ¿verdad? Que esto está en solución. Yo cuando disocio el hidróxido de sodio tengo sodio más OH, ¿no? Y aquí el del ácido clorhídrico voy a tener protones más ion cloro. Si el agua que estoy utilizando es agua desionizada, la conductividad de estas dos va a ser debida principalmente a los iones que están en solución, del hidróxido de sodio y del ácido clorhídrico. Cuando yo mezclo estos dos, cuando hago el experimento y los mezclo, voy a empezar a formar poco a poco cloruro de sodio, ¿sí? Cloruro de sodio más agua. Si yo sigo la conductividad de esta solución, ¿sí? Si yo sigo la conductividad con respecto a la concentración, pues voy a empezar en un punto máximo en donde, por ejemplo, si voy a neutralizar el hidróxido con ácido clorhídrico, voy a tener un punto máximo para la concentración para la solución de hidróxido de sodio. Y este irá disminuyendo. En el punto de equivalencia, cuando estos dos se neutralizan completamente, me detengo y si sigo aumentando solución de ácido esto me está indicando que mi solución en un punto de equivalencia, ¿sí? A la neutralización del hidróxido de sodio. Pero esto es monitoreado por la... No puedo ver un contador porque es difícil de observarse si la solución pudiera tener otro componente que sea oscura, que sea difícil de verlo, ¿no? Ese sería otro ejemplo muy importante de por qué la conductividad nos ayuda a seguir una cinética en una reacción de manera indirecta. Otra, por ejemplo, si vamos a una aplicación de manera industrial, si yo tengo un intercambiador de calor y este intercambiador de calor, ok, yo tengo aquí un intercambiador de calor, ¿sí? Aquí suministro un fluido y sale el otro. Y aquí suministro el otro fluido y sale el otro, ¿no? Este tiene una temperatura de 2. T1 es menor, perdón. T2 es mayor a T1. Por lo tanto, el
T1 a T2. T1 es de este lado, T1 es al T2 que sale, ¿verdad? Intercambiando calor. Este componente, así como nos ayuda a poder, sin embargo, los componentes de este intercambio de calor, pues, contemplan y la mayoría de los casos, ¿no? Aleaciones, entre otros aditamentos que pueda tener el material, el metal con el que está construido. Cuando yo suministro o hago este intercambio de calor, puedo medir la conductividad de la solución antes y después. Ya sea en un punto, ya sea, y luego, o ya sea, voy a poner otro color, aquí, y después acá. Si la conductividad de la solución en el punto rojo que acabo de colocar aquí, si esta conductividad aquí y luego aquí, si esta conductividad en donde la temperatura T2 es mayor con respecto al T1, ¿sí? Si esta conductividad aquí es mayor con respecto a este, ¿qué creen que esté pasando? ¿Qué creen que esté ocurriendo? Disminuye la concentración, ¿no? Porque se incrusta en la tubería. O sea, Al contrario, bueno. ¿sí, no? Si yo tengo una conductividad inicial y después de esa conductividad inicial, esta conductividad aumenta, ¿qué fue lo que sucedió? Ah, no, sí. Hubo una ¿Sí? transferencia de calor. Y No, aparte la transferencia de aumentó calor se va a dar. El problema, la Ajá. conductividad. Pero, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué creen que ustedes que haya pasado? La temperatura ya dijimos que va a influir, entonces tengo que tener a la misma temperatura la muestra, ¿sí? De esos dos puntos para poder comparar su conductividad. Si no es así, va a ser difícil que yo lo pueda comparar. Pero si en este caso la conductividad donde la temperatura T1 es menor a la temperatura T2, ¿sí? Si esa conductividad es menor a la salida, o sea, la salida tiene mayor conductividad, quiere decir que la tubería tuvo una corrosión, ¿cierto? Porque se están disociando iones en la solución. Perdón, ¿quiere decir que la tubería qué, profe? No lo escuché. La tubería tuvo, al oxidarse, hay corrosión y aumenta la conductividad. Si yo tengo una solución cuya conductividad en ese punto es mayor y a la salida es menor, ahora sí lo que dijo su compañero hace un momento, hubo incrustación. ¿Sí? Suponer que yo utilizo el agua de la llave. Vamos al ejemplo. Normalmente cuando, el caso cotidiano, normalmente cuando yo tengo agua en casa y lo que hago es hervirla en una olla de aluminio. En una olla de aluminio es más notorio. Normalmente cuando hago eso, hay sales incrustadas en el aluminio, ¿cierto? Hay una porción blanca que se va acumulando con el paso del tiempo cuando entre más uso ese dispositivo. ¿Sí? Entonces, le estoy retirando algunas sales y esas sales quedan incrustadas dentro de las paredes del aluminio, de la olla de aluminio. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en un intercambiador de calor. Si yo utilizo agua, que es de la llave, normalmente no voy a utilizar agua desionizada, ¿verdad? Pero si utilizo agua de la llave para intercambiar ese calor, y esta conductividad en un principio es baja, perdón, es alta, y en un después
es baja, quiere decir entonces que hubo incrustación, que las sales se están depositando dentro de la tubería. Y en las incrustaciones disminuyen la eficiencia de transferencia de calor. Entonces, otra aplicación importante de medir la conductividad es saber cuál es la calidad del agua. ¿Sí? Sí, ya se entendió. ¿Sí? El otro clásico ejemplo, cuando nosotros tomamos agua, el agua que debemos de tomar debe tener ciertas sales, entonces debe tener cierta conductividad. Normalmente debe estar a un pH de 7 y ese pH de 7 me va a dar una conductividad con las sales que tiene ahí disociadas, ¿sí? Entonces, la calidad del agua que nosotros bebemos debe tener un pH, debe tener sales disueltos y debe tener una conductividad. Si se mueve tantito de ese valor, quiere decir que las sales que están ahí disueltas, si las sales son en mayor cantidad, puede aumentar esa conductividad, y si las sales son en menor cantidad, puede disminuir esa conductividad. Es el ejemplo de tener el cloruro de sodio. A medida de que disminuye del cloruro de sodio, disminuye su conductividad. ¿Se queda claro? Sí, profe, ya un poquito ¿Sí mejor. queda claro el ejemplo? Sí, profe. Sí. ¿Sí? Sí, profe. Muy bien, vamos a hacer un ejemplo de esto para que quede un poco más claro. Para los conductores iónicos, nosotros vamos a tener que, en función de su constante de disociación, va a ser un electrolito fuerte, un electrolito débil o un no electrolito, ¿verdad? También sabemos que los conductores pueden ser definidos como electrónicos, iónicos y mixtos, ¿sí? ¿Cierto? Sí, profe. Sí. Ah, ya. Muy bien. Solución pueda conducir, ¿sí? Para que una solución pueda conducir, necesitamos formar iones en solución, que ocurre el proceso de solvatación. Eso es muy, muy, muy importante que ustedes lo tengan en claro. Si no ocurre el proceso de solvatación, no va a haber separación de carga, y por lo tanto, al no haber separación de cargas, no es factible que pueda yo conducir la electricidad a través de esa solución. Claro ejemplo. Ahora sí vamos a poder utilizar nuestro raciocinio. Si yo estoy sumergido en agua desionizada y como película de terror, alguien me quiere electrocutar utilizando corriente alterna, ¿lo hará o no lo hará? No, no lo hará. No, No no lo puedo. hará, ¿verdad? No. Porque el agua desionizada induce la electricidad, ¿cierto? Ahí está. Caso contrario, si evidentemente estoy utilizando agua de la llave que sí conduce la electricidad, ahí sí, ¿verdad? Ahí sí, pero si no conduce el agua, no lo hará. De igual manera, si yo sumergido en otra solución en donde se está formando o donde tiene un enlace tipo covalente, esa solución tampoco conducirá agua, ¿verdad? ¿Cierto o no? ¿Qué otro ¿Lo puede ejemplo repetir, profe, por favor? Sí, si yo en lugar de tener agua estuviera sumergido en otra solución que tiene un enlace covalente, igual el mismo principio es de me quieren electrocutar, ¿será factible ese proceso? No, tampoco. No. Tampoco, ¿verdad? No. No. Ok, muy bien.
Si yo tengo agua con alcohol y vuelve a hacer exactamente el mismo fenómeno o el mismo experimento, ¿sucederá? Agua desionizada ¿Agua qué? más alcohol. Agua No. desionizada No va más a alcohol. pasar. No va a pasar, ¿verdad? Ahora viene lo siguiente. Si yo tengo agua desionizada con cloruro de sodio disociado en él, ¿sí funcionará? Sí. Ahí sí, ¿verdad? Si al agua que yo le agregué alcohol, le agrego cloruro de sodio a esa solución, ¿conducirá la electricidad? Probablemente sí. Probablemente o sí. No, sí. Sí, tiene que. Sí, ¿no? Sí, Sí, ¿verdad? ¿no? Sí. O sea, sí conduce la electricidad. Entonces que el alcohol forme un puente de hidrógeno con el agua y que este sistema a su vez el cloruro de sodio. Entonces ya es separación de cargas, ya conduce la electricidad. ¿Sí? O sea, yo puedo tener un no electrolito, fíjense bien, yo puedo tener un no electrolito sumergido en un electrolito. O sea, puedo tener un enlace covalente disociado en una solución electrolítica. Y ahí sí puedo conducir yo la electricidad. Caso contrario, si no tengo ese electrolito, no tengo esa separación de cargas en solución, como lo ocurre con el agua y el alcohol, ahí no va a conducir la electricidad. Si yo al agua le agrego alcohol y le agrego, por ejemplo, acetona, no va a conducir la electricidad. Pero si le agrego al alcohol con agua, le agrego cloruro de sodio, le agrego ácido clorhídrico, le agrego hidróxido de sodio, ahí sí conduce la electricidad. ¿Por qué? Porque estoy disociando esa sal y ese proceso es factible de que el agua conduzca a el fenómeno de solvatación. Entonces, puedo conducir la electricidad en un no electrolito siempre y cuando agregue otro elemento que sí forme iones en solución. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Sí, profe. ¿Por qué voy a esto? Porque en algún momento dado, si yo quiero manipular el pH, lo voy a manipular por medio del hidróxido de sodio o del ácido clorhídrico o del ácido sulfúrico, moviendo ese pH, pero para poder yo, por ejemplo, reducir u oxidar de manera electroquímica un alcohol. Y eso es muy importante. Puedo hacer un no electrolito haciéndolo sí electrolito, o sea, utilizando una especie susceptible de formar iones en esa solución. Y ahí es donde efectivamente voy a poder conducir la electricidad, y al poder conducir yo la electricidad, ocurre todo este fenómeno de poder conducir la electricidad a través de corriente alterna o inducir corriente directa sobre ella, y al inducir esa corriente directa yo voy a poder tener una reacción electroquímica. ¿Sí? La corriente alterna me servirá para identificar que es un electrolito y la corriente directa me servirá para inducir una reacción. ¿Sí queda claro? ¿Puede repetir ese último, ¿Ya lo por ven? favor? Claro. La corriente alterna me va a servir para identificar qué tipo de electrolito es. Si es un electrolito fuerte, si es un electrolito débil o si es un no electrolito. ¿Cierto? Sí. Al yo tener identificado qué tipo de electrolito es, si es un no electrolito, lo puedo volver un electrolito a través de ¿quién? De una especie susceptible de formar iones en solución. Y entonces, al identificar este fenómeno de que ya puedo conducir electricidad con un no electrolito a través de otro que agregue a la solución, volviéndolo electrolito ahora sí, ya puedo yo aplicar corriente alterna, identificar el fenómeno, y ahora puedo aplicar corriente directa. La corriente alterna solamente me va a servir para identificar si es un electrolito, si es un no electrolito. Y la corriente directa me va a servir para inducir una reacción electroquímica. ¿Por qué? Porque la habíamos dicho en la definición. La definición de electroquímica es la relación entre
la energía eléctrica y la energía química. La energía química, ¿cómo se manifiesta? A través de una reacción, ¿cierto? Y la energía eléctrica, ¿cómo se manifiesta? A través del flujo de electrones sobre un conductor electrónico. Entonces, cuando yo ya tengo estos dos fenómenos identificados, yo ya puedo manipular la electricidad, inducir esos electrones a la solución a través de la corriente directa e imprimir esos electrones a la especie iónica susceptible de reducirse u oxidarse, y esto ya me promueve ¿qué? Una reacción electroquímica. Pero mi electrolito debe conducir electricidad, así sea débil o sea fuerte, pero debe conducir electricidad. ¿Sí queda claro? Normalmente no voy a utilizar un electrolito débil, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque voy a tener mayor resistencia. Voy a utilizar un electrolito fuerte para que esa resistencia se vea minimizada. Ese efecto de conducir iones a través de él se disminuya. Resistencia, hablando en términos de resistencia. Por eso utilizo un electrolito fuerte en un sistema electroquímico. Nunca voy a utilizar un electrolito débil. Y aquí es donde entra un concepto muy importante. Tenemos electrolito fuerte, tenemos electrolito débil y electrolito. Entre el proceso permite conducir la electricidad, siendo forzosamente el para poder inducir una reacción electroquímica y conductividad constante. ¿Está claro? Profe, No. ¿Sí, Jennifer? entonces es que no me queda muy claro. Entonces, químicamente, ¿sí se puede producir corriente alterna? No. A ver, la corriente alterna, esa es modulable en términos de frecuencia. Y normalmente cuando yo manipulo la electricidad en un flujo de electrones, lo puedo hacer a través de ¿qué? De las dos manifestaciones, como corriente alterna o como corriente directa, ¿cierto? Hasta ahí. Esa es la forma en cómo voy a poder mover los electrones. Ok. En una reacción química solamente va a haber transferencia de electrones. Eso lo tenemos claramente identificado a través de nuestros cursos previos, como lo explicó también Arrhenius cuando ocurre este fenómeno de coalición y se forma cuando hay un choque entre A y B, y esto llega al pico máximo del gráfico que tenemos coordenada, delta G con respecto al grado de avance. Llegamos a un máximo y después de ahí se producen los productos. Pero nadie nos había dicho que en este camino entre coalición entre A y B ocurre el fenómeno de transferencia de electrones también, pero esto es interno. Recuerden que pueden formar enlaces las especies cuando reaccionan, o puede solamente acercarse y por medio de manera de cargas pueden transferir esos electrones. Esto es un poco digamos, más profundo de analizar si solamente veo A, B y queda C. Entonces, sí, efectivamente cuando A y B reaccionan, se transfieren electrones. ¿Por qué? Porque uno se reduce y el otro se oxida. Uno es el agente reductor y el otro es el agente oxidante, ¿verdad? Entonces, esa transferencia de electrones no la puedo manipular. No puedo extraer esos electrones de esa reacción y manipularlo de esa forma como lo hacemos nosotros ahora en electroquímica. Si yo tengo un conductor electrónico y sobre la superficie del conductor electrónico esta especie se reduce, o sea, está ganando electrones, los está tomando ¿de quién? Del conductor electrónico, que fue capaz de transportarlos hasta su superficie. Y de ahí la especie toma esos electrones y se reduce, ¿verdad? Y del otro lado, estamos hablando que esto ocurre ¿en dónde? Esto ocurre en el cátodo. Ya estoy definiendo cuáles son esos dos electrodos, cuál es el nombre de esos dos electrodos. Lo defino en el cátodo. En el cátodo, una especie toma esos electrones de la superficie del conductor electrónico y ahora se reduce. Ahora, en el ánodo, el metal, el conductor electrónico, está obteniendo esos electrones
de la especie que está en solución, ¿sí? Del ion que está en solución, susceptible de ¿qué? De oxidarse. Esta especie da sus electrones en la superficie del metal, del conductor electrónico, y este a su vez lo transporta a través de él. ¿Y a dónde lo lleva? Del ánodo al cátodo. ¿Sí? Entonces ya tengo los dos fenómenos, reducción y oxidación, separados. Puedo manipular esos electrones, sí, a través de estos conductores electrónicos. Cuando ocurre esta reacción, cuando ocurre este fenómeno, este proceso, normalmente eso ocurre de forma que la corriente que se manifiesta es directa. Normalmente en una reacción yo puedo monitorear esos electrones y los puedo mover de forma de corriente directa, siempre y cuando esa sea el equilibrio que existe. Si yo quiero jugar con la pillera alterna, porque ese es otro fenómeno que vamos a ver en impedancia, lo puedo manipular esa reacción de tal manera que pueda utilizar alterna, pero eso no estoy dejando que el sistema reaccione por sí solo, me entregue esos electrones, y esos electrones, ¿cómo me los entrega? Es de manera fluida, constante, hasta que se agoten los productos, los reactivos, y me formen todos los productos. Entonces, en una reacción, normalmente yo voy a poder mover esos electrones de forma directa. Es simple. Tal vez ahorita es complejo, pero vean, una batería me entrega constantemente un flujo de electrones, ¿cierto? Si ustedes conectan la batería a su control, la batería, por ejemplo, a su celular, este tipo de corriente que me está entregando la batería, ¿es corriente directa o es corriente alterna? Directa. Es directa. Y es debido a que esa reacción está ocurriendo por los constituyentes que tiene la batería, porque la reacción en esa batería es espontánea y me entrega esos electrones, ¿sí? Y esos electrones son movidos a través del conductor electrónico y llega a todo el compartimento de mi dispositivo de manera directa, con corriente directa. Entonces, si yo quisiera utilizar corriente alterna, y ese es el otro ejemplo, cuando yo tomo la electricidad del enchufe, ¿sí? A la toma de corriente. Normalmente esa corriente viene en forma de corriente alterna y lo coloco en mi dispositivo, en mi computador. En mi computadora voy a tener un transformador, ¿sí? Un rectificador de corriente, y ese rectificador de corriente me está pasando de corriente alterna a corriente directa, porque mi computador utiliza dentro de su sistema corriente directa, no corriente alterna. ¿Sí? Si queda claro todo lo que les quiero transmitir. Si yo voy a llevar a cabo una reacción electroquímica, esa es el flujo de constante. Entonces estoy utilizando corriente directa. Si yo quiero manipular esos electrones para saber qué está sucediendo en la, puedo utilizar corriente alterna, pero ahí yo ya lo estoy manipulando. No estoy dejando que el sistema solito alcance su equilibrio. ¿Sí? Es otra forma. En el otro, yo estoy dejando que el sistema alcance el equilibrio, y luego cuando se agoten todos los reactivos en una pila, y utilice yo ese flujo de electrones en mi dispositivo. ¿Sí queda claro? Ahora, el electrolito, recuerden, para que pueda conducir electricidad, el electrolito debe ser un electrolito fuerte o débil. Pero si yo quiero decir una reacción electroquímica, no se debe. ¿Por qué? Sí, voy a tener que aumentar ¿qué? El voltaje para tener una misma intensidad. A medida que aumenta la resistencia, debo de imprimirle más energía al sistema.
y no me conviene. Y eso ya a nivel económico, más recursos, más consumo de electricidad, más pago por ese consumo. Entonces, la resistencia y por lo tanto aumentar esa conductividad. ¿Queda claro? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? Muy bien, chicos, pues se nos acabó la clase. Pues si no hay más dudas, lo podemos dejar hasta aquí. Les agradezco que hayan tomado la clase.